¿Os habéis parado a pensar alguna vez por qué no percibimos toda la realidad? Resulta que hay una dimensión entera oculta a nuestros sentidos, y la clave para entenderlo todo es un principio fascinante, la ley de equivalencia de forma. Hoy vamos a ver qué es y, sobre todo, cómo nos afecta. Para entender esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, exploraremos esa idea de una realidad oculta. Luego, nos meteremos de lleno con la ley de equivalencia. Veremos de dónde viene nuestro deseo, cómo es el camino hacia la unidad o adhesión, y al final, entenderemos por qué todo este recorrido tiene un propósito. Empezamos por el principio, la realidad oculta. La gran pregunta es, vamos a ver, ¿por qué nuestra percepción del mundo es tan limitada? A ver, pensemos en nuestros 5 sentidos como si fueran un kit de herramientas. Según la sabiduría de la Kabbalah, estas herramientas que traemos de serie solo nos permiten ver e interactuar con una parte muy pequeña de todo lo que existe. Hay todo un universo de fuerzas, de causas, que está operando en un plano que con nuestro equipo actual, pues simplemente no podemos detectar. Y aquí viene la clave de todo. La percepción no es como mirar por una ventana y ver lo que hay fuera. No. No vemos el mundo tal como es, lo vemos tal como somos nosotros. Solo podemos percibir aquello con lo que de alguna manera resonamos, aquello cuyos atributos son parecidos, equivalentes a los nuestros. Es como una radio. Por muchas emisoras que haya, solo puedes sintonizar aquellas para las que tu aparato está preparado. Y esto nos lleva directamente a la segunda parte, la ley de equivalencia, el principio que lo explica todo, y que se podría resumir en esa idea tan conocida de que iguales se atraen. Esta ley se llama técnicamente equivalencia de forma. ¿Y qué significa? Pues mirad, describe ese estado en el que dos cosas, dos entidades, aunque sean súper distintas en esencia, pueden llegar a conectarse si sus cualidades, sus intenciones, se vuelven similares. No se trata de cambiar quién eres, sino de alinear tus propiedades con las del otro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿cuál es el punto de partida de todo esto? Pues por un lado, tenemos esa fuerza original, el creador, cuyo único atributo es el otorgamiento puro, o sea, amor, dar sin esperar nada. Y por otro lado, estamos nosotros, la creación, que nacemos con justo lo contrario, el deseo de recibir. Esta diferencia tan radical es de hecho el origen de nuestra sensación de estar separados de todo. Claro, y esta imagen lo deja clarísimo. El objetivo final de todo este viaje existencial es que la criatura, nosotros, evolucionemos, que transformemos ese deseo de recibir en una cualidad de otorgar, porque al hacerlo igualamos nuestra forma a la del Creador y así cerramos esa brecha y alcanzamos por fin la unidad. Pasamos a la tercera parte, el origen del deseo. Pero a ver, ¿de dónde sale exactamente este deseo de recibir? ¿Por qué somos así? Bueno, pues no es casualidad, todo tiene un origen, una especie de historia cósmica detrás. Este deseo no aparece de golpe, se va formando en 4 fases. Primero, en la fase 1, la luz, esa fuerza de otorgamiento, crea por contraste un deseo pasivo de recibir. En la fase 2, este deseo siente a quien le da, al dador, y surge en él un anhelo de ser como él, de querer dar también. Luego, en la fase 3, llega una comprensión clave. Se puede otorgar al recibir, siempre que la intención sea agradar al que da. Y finalmente, en la fase 4, de todo este proceso nace un yo independiente, un deseo ya consciente que está listo para empezar su propio camino. Y mirad, estos diagramas son geniales para visualizarlo. Vemos todo este proceso como una especie de descenso, desde el pensamiento inicial que genera esa vasija o deseo en la fase 1, hasta que esa vasija evoluciona, como acabamos de ver, y se convierte en la fase 4 en una entidad ya compleja, autónoma, un ser creado con su propia conciencia, listo para empezar el camino de vuelta. Y con esto llegamos a la cuarta parte, el camino a la adhesión. Porque una vez que se ha creado este ser independiente y opuesto por naturaleza, empieza el viaje de vuelta a casa. El viaje que va desde la separación total hasta la unidad. El punto de partida de este viaje es la oposición total. La criatura, con su puro deseo de recibir para sí misma, es la antítesis del Creador, que es puro otorgamiento. Son como el agua y el aceite, dos frecuencias que no se pueden sintonizar. En este estado, la conexión es simplemente imposible. No hay percepción. Pero, ¿qué pasa si la criatura consigue cambiar, aunque sea un poquito, uno solo de sus atributos para que se parezca al del Creador? Pues ahí se produce el primer contacto. Es algo muy leve, un primer chispazo, pero es el inicio de la percepción de esa otra realidad. Y a partir de ahí, la cosa va a más. A medida que la criatura va alineando más y más de sus atributos con esa cualidad de dar, la conexión se hace más y más fuerte. El área de resonancia entre los dos, por así decirlo, se expande, y la percepción de esa realidad superior deja de ser un susurro y se convierte en una presencia mucho más clara.
Y finalmente llegamos al culmen del viaje, cuando todos, absolutamente todos los atributos del creado se han transformado y son iguales a los del creador, se alcanza la equivalencia de forma perfecta. A este estado de unidad total se le llama adhesión. Es la fusión completa, el final del camino. Bueno, y con esto llegamos a la última parte, que nos plantea la pregunta del millón, la más profunda. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué crear algo totalmente opuesto para luego tener que llevarlo de vuelta a la unidad? ¿Qué sentido tiene? Pues la respuesta, y esto es muy potente, conecta directamente con lo que sentimos en nuestro día a día. Según esta visión, toda sensación de vacío, de sufrimiento, de dificultad, no es más que la manifestación directa de nuestra falta de equivalencia de forma con el Creador. Son los síntomas de esa diferencia de atributos. De hecho, hay una frase en el material que lo clava. Para sentir el estado de adhesión, debemos sentir primero su carencia. Es lógico, ¿no? Solo podemos apreciar y entender de verdad un estado cuando lo comparamos con su contrario. Entendemos la luz precisamente porque conocemos la oscuridad. Así que al final, todo este viaje desde la oposición es absolutamente necesario. Nos permite conocer los dos extremos, el incompleto y el perfecto. Nos ayuda a desarrollar un deseo real y genuino por alcanzar esa perfección. Y lo más importante, nos permite llegar a la unidad por elección propia, de forma consciente. Es la diferencia entre que te regalen algo y ganártelo tú mismo. El valor es completamente distinto. Y para cerrar, una idea de esas que te dejan pensando un buen rato. El final de la acción se encuentra en el pensamiento inicial. Esto lo que sugiere es que este viaje tan complejo, desde la oposición hasta la unidad total, no es un accidente, ni mucho menos. Es un plan diseñado desde el principio, con el objetivo de llevarnos a un estado de conciencia y de plenitud que de cualquier otra manera sería completamente inalcanzable.